Muy buenas noches en esta noche. Sean bienvenidos en este canal una vez más. En esta tarde vamos a seguir con un poquito más del profeta Habacuc, que es un profeta, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, y en esta noche vamos a seguir con la palabra de Dios que está en el libro de Habacuc 2, donde dice: Jehová responde a Habacuc. Después de tantas preguntas y después lo que Jehová le mostró a Habacuc, cómo le mostró lo que iba a pasar el pueblo de Dios, cuando termina de dar la visión al profeta Habacuc, y luego en el 12 dice, cuando Habacuc protesta, cuando dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo, santo mío. Le hace una pregunta. No moriremos. Cuando dice no moriremos, está bien. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Está bien, no me voy a rendir, voy a esperar, seré paciente. Y ahí voy a empezar en el 2, dice: Jehová responde a Habacuc. Después de tanta preguntas que el profeta Habacuc le preguntó a Jehová, y que Jehová le muestra cómo era el pueblo, cómo eran las personas, cómo eran los caldeos, que ahí en el capítulo 1 describe cómo eran ellos, tan malos, tan cruel, que no le importa hacer daño. Y entonces en el 2 dice: sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces, voy a esperar, voy a velar. Confío en ti, Señor. En el 1 dice: voy a esperar. Voy a confiar en ti, seguiré confiando en ti. De todas las quejas de todo lo que miró, él como vuelve como un poquito más, ahora sí es mi palabra, un poquito más reacciona. Está bien, espero, está bien, me aguanto. Como ahora nosotros, que Dios nos da la fuerza a seguir parando en la brecha cualquier circunstancia que nos atravesamos en nuestra vida. Así me asimilo que Él dice a través de tantas cosas que Jehová le había dicho cómo era el pueblo que iba a atacar, cómo eran los caldeos que iba a atacar al pueblo de Dios. Pero en el 2 dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré. Voy a afirmar, voy a estar de pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder qué he de responder tocante a mi queja. O sea, todas las preguntas que él hizo, ahora ya toca a escuchar lo que Jehová le va a decir. En el 2 dice: y Jehová me respondió, y Jehová le respondió y dijo: escribe la visión, escríbela, y declárala en las tablas. Como los tiempos de antes, pues no es como ahora tenemos lo que es el libro, lo que es la Biblia. En tiempo de antes no eran así, porque ahí dice que en las tablas, para que corra el que leyere en ella, para que la puedan entender, escríbela.
El 3 dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora, como en estos tiempos, la gente ya está cansada de escuchar a los hijos de Dios decir que Jesús viene. Ya están cansados, ya no le dan importancia ni siquiera para escuchar la palabra de Dios. Pero ahí dice, aunque la visión tardare, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, aunque si va a venir no sé cuánto, aunque va a tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, porque si viene, de que viene, sí viene. Ahí está advirtiendo que llegará el Señor, de que viene, nos llamas a una preparación. ¿Estaremos preparados? Como en estos tiempos siempre vengo con una pregunta, ¿estaremos preparados si Jesús viene? Eso no significa que yo estoy pensando en morir, no, para nada, pero estaremos preparados porque la palabra dice que viene. Y no mentirá. Lo que está en la Biblia no es mentira. Fue escrito por los personajes que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que fue el Espíritu Santo que le ayudó a ellos. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo para poder escribir estas palabras, que es vida para aquellos que creen en ella. Dice, y no mentirá, no es mentira que te estoy diciendo que Jesús viene. En el versículo 3 nos llamas a prepararnos, nos llama a preparar nuestra vida después de la muerte y también aquí en la tierra. Tenemos que estar preparados, porque si estamos preparados aquí, cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, vamos a ir a un lugar de descanso. Aunque tardare, espéralo. También nos dice en nuestra vida cotidiana, hay cosas, hay dificultades, hay problemas, hay necesidad. Ahí nos dice que tenemos que ser pacientes, que tenemos que esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Cuando lo que nosotros preparamos con nuestra mente, si Dios no quiere que sea así, no se hace así. Porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora cuando viene a decir, he aquí que aquel cuya alma no es recta. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Estaremos preparados si Él nos llama a su presencia? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí cuando ya le dice al profeta Habacuc así, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, si vemos en el libro de Hebreos, la fe, pero más el justo por su fe vivirá.
Ahí es donde tenemos que aplicar la fe que hay, la fe en creer en Dios, de esperar en Dios, de confiar en Dios en diferentes dificultades en nuestra vida. Yo sé que es fácil decirlo, pero no es fácil decirlo, pero hacerlo un poco de detalle. ¿Y quién nos va a dar la fuerza, la sabiduría para hacerlo? Es Dios, es mismo Él. Dios mismo nos va a dar la sabiduría para poder seguir caminando y para poder esperar en Él. Si vemos en Hebreo, en el libro de Hebreo, que la fe es pues, en Hebreo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción, tenemos que creerlo, tenemos que convencernos de que Él viene y va a venir. Tenemos que convencer de que no estamos solos, de que su Espíritu Santo está con nosotros, de lo que no se ve. Sí es cierto, cuando muchos me dirán, pues, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está tu Dios? ¿A dónde está tu Dios ahora? Cuando a mí me dicen que ¿dónde está tu Dios? Para no seguir en contienda, yo me hago la sorda. Pero al contrario, yo sé que mi Dios está conmigo, que Él está conmigo. Sea lo que sea que está pasando conmigo, en Él esperaré. Como dice en el 3 dice, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿está recta mi alma? Se enorgullece, pero más el justo por su fe vivirá. Me encanta cuando dice, me gusta cuando dice, más el justo por su fe vivirá. Si vemos en el capítulo 11, ahí describe cada uno, ahí están los nombres de los que vivieron en el Antiguo Testamento, de los que se mencionaba en el Antiguo Testamento. Ahí se menciona en Hebreo 11, ahí sucesivamente se menciona. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Está hablando desde el principio, desde la creación. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, de lo que no se veía. Ya empieza a decir los personajes. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Si no creemos que Él existe, va a ser imposible agradar a Dios. Pero aquí viene algo ahora mismo en mi mente. Es cuando a unos necesita ver algo para hablar con Dios. Esto no le va a caer a todo. Te lo estoy diciendo en serio. Esto no va a caer a todo mundo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay. Es necesario, aunque tú no lo miras, es necesario que tú creas que Él existe. Así de simple. A esto no le va a gustar a nadie. Mi Jesús no se quedó colgado en la cruz del Calvario. Él murió, resucitó, está vivo, está a la diestra del Padre y dejó su Espíritu Santo con nosotros.
Ahí empieza a escribir. Por la fe, Noé. Si la historia de Noé se encuentra en Antiguo Testamento. Ahí empieza a decir, por la fe, Abraham. Por la fe. Conforme a la... Ahí empieza a decir, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Ahí empieza a decir cuánto personaje llevaron a la práctica por la fe, por tener la convicción de que Dios le hablaba, que iba a venir acontecimiento. Entonces ellos, por la fe y por la convicción que ellos tenían, pudieron creer y pudieron esperar cuando dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, aunque sea si tu proceso es corto o si tu proceso es largo, espéralo por fe, la convicción. Se apresura hacia el fin y no mentirá. No es mentira que Dios existe. Hemos tenido algo que ser incrédulos. Ya no creer. Ya estamos cansados de escuchar de que Jesús viene. Pero aquí nos dice, aquí en el Habacuc 2:3 nos dice, aunque la visión tardare, aunque te canses de que te digan que Jesús viene, Él va a venir. Él es su promesa que está en Juan 14 está, Él se fue, pero va a venir, se fue a preparar la morada. Pero me encanta cuando dice, mas el justo vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Ahí es donde tenemos que actuar con fe, llevarlo a la práctica, esperar y tener paciencia y creer que Jesús viene por nosotros. La recompensa de que Él nos va a dar cuando vayamos con Él. En Hebreo 11, ahí están los personajes que actuaron por fe, hicieron por fe, caminaron por fe, esperaron el tiempo de Dios. Esos son los ejemplos que podemos nosotros ver, escuchar para poder caminar en esta tierra, en el mundo donde lo malo lo llaman bueno, donde lo bueno lo llaman malo. Esperemos en Dios. Actuamos con fe. Yo sé que a veces la paciencia, la espera nos agota, nos irritamos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Simplemente porque somos seres humanos. Aquel que no se irrita, aquel que no se desespera, es fácil decirlo, pero la palabra de Dios nos enseña a esperarlo, tener confianza en Él. Porque ahí dice, mas el justo por su fe vivirá. Tal vez mañana, dentro de 10 años, dentro de 20 años, 40, 50 años, Jesús viene. De que viene a recoger a sus hijos, viene a recoger a sus hijos. Preparémonos, nuestro corazón, ¿estaremos preparados? ¿Estaremos esperando en Él? En el 5 dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma. Aquellos que no hacen lo que dice la palabra de Dios, están preparando su alma para el Seol. Y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí todos los pueblos. El Seol
Es un lugar de tormento. Pero preparémonos para la venida de Jesús, que no sabemos para cuándo. Y nosotros tenemos la oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Hay una oportunidad. Aceptas a Jesús en tu corazón. Si estás afuera, si ya conoces la palabra de Dios, vuelve a la mesa, vuelve a regresar a la casa del Padre. Lo más bello que puedes regresar otra vez. Regresar a comer al Padre, regresar en los pies de Cristo. Cuando digo regresar a comer, es regresar a los pies de Cristo, volver al camino de Él. No sé cuál sea tu circunstancia, que te fuiste para afuera, te desmayaste, no sé cuál sea tu necesidad, pero Dios es bueno, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo Dios a pesar de todas las cosas que está pasando, a pesar de que el amor de muchos se enfriará. Está hablando a la casa, está hablando a los hijos. ¿Y qué esperamos de los que no conocen de Dios? ¿Qué tú esperas de los que no conocen de Dios? Preparémonos nuestra alma. Tal vez estamos afanando de tantas cosas. Sí se vale. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para estar en esta tierra. Pero hay que dar un tiempo a buscar a Dios, a entregarnos a Él. Pero bueno, yo creo que ya acabó mi tiempo, lo que es en español, y voy a pasar lo que es a mi dialecto. Muchísimas gracias para aquellos que estuvieron aquí, aquellos que hablan español. Ustedes saben que yo soy de México, soy de Oaxaca, pertenezco a la región donde hablan chatino y yo hablo chatino para aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios en chatino. Vamos a lo siguiente. Llegaste tarde, manita. Ya voy a hablar a mi dialecto. Pero bueno, estoy en el libro de Habacuc 2. Estoy en el libro de Habacuc 2. En el versículo 1 hasta 5. Para no aburrirla. Estoy en el libro de Habacuc 2. Empezando desde el 1 al 5. Y entonces voy a seguir a hablar, pero mi dialecto. Entonces, vos ven dionte no kuna chachwan senunine chwan nunca chachkuen nunca Habacuc 2 nunca Jehová responde a Habacuc cone kai Camnate Carjesco, reflexión Habacuc 1, se nos pregunta ni Habacuc en Jehová, se nos pregunta ni o que se nos señal tenga nunca caldeos, o en un capítulo 4, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza, afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y lo que he de responder tocante a mi queja. Entonces, chuo Jehová, chua octan, para que chacayotane, sin chachue. O pues ya chashkue, ne tu caña a mi queja. Ya chashkue, si tan o tan sobre mi guarda estaré. Daí o pues tan o pues ane sin ya chashkue. Shkue, Dios chanishkue, un Dios pregunta ni no cachponen. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en las tablas, para que corra el que leyere en ella.
Yan kwe Jehová on Jehová diskwe en kwe o tan Dios na no nyan o kwe stora o lo stora tan erane o stora ne para que chandionte no kwe erane ki are contó. Nunca aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Aunque sin danus kwe o kone, tatichan cara o tatiji cara o lote cara, ¿no? Y no mentirá y chacuñingara. Aunque tardare, si changara, ¿no? Echactoera, porque sin duda vendrá y no tardará. Y chacuñingara, tian, kanra, cara, y chacuñingara. O canduena. Espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. Aunque sin ni timpuno ni ne, tene, bien todo derecho cueora chan tian Jesús que chan tian Jesús la yo tañara can tian. O can cue, nunca canan cuenduene. Ni si ti chang hiang ne, o ni sin lo ti hiang, along gara chacuñi, ay chak tang porque sin duda, ay chak tiang ne, on tiang, ni cajaconen yo, he aquí que aquel cuya alma no es recta. Sumont ay ne on Dios se brani, suen gaña, suen en contoña on Dios se, suen don on Dios se. Se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No escuchan justo que tenus yo palabra en Dios, tenus ni yo era o ne era ne. Chocha yen ante era ne. Chochan ten yen ante era chacueña palabra en Dios, chacueña cue o cueña hian o cueña ni le ña suete ne. Cachan se tituire. Pero y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Siol. Su alma es como la muerte. Nanga Siol cane, lo que flongara, o sea. Y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente. Se mongañan, en preparaña, chantían Jesús tianaña, o tanan en ha, tan en la yueta, o tan en, si tan es en yueta, o chano tian Jesús yueta, one, a la dueta, ni sin ananuchcata, o tan en. Otación un gacha cluteña, otación un gacha tiote, netña nos uete, otante, o vecino ñan, otan o familio ña. Porque lo que es cuecha no encuentro palabras, ya no encuentro Biblia, a lo que es cuera, pero se no era. Se no necha, se mo cuera, cano cuinca, pero haga en ñancha tiote, fuera. Kue en Dios en un do en el cañón se dio te se mo ni se mo kue se mo so se mo huilo yure Dios te no de ñante Dios en da aire seguro ne chante tora en Jesús ni broca tiante tiant o tia chota tiam chola yo te ñala tiam pero en kue y no mentirá aunque tardare, espéralo. Tenemos que esperar. Para aquellos que nosotros no tenemos paciencia, nang ne si os cobró ne along tan ne kata chacana bro casco nangña ota bro por ejemplo an se te tiran an cuenta ahora sañante Dios ne ochko un arene chaloch corene cuñate tu ora tu yan Dios ne nangangaja un cue palabra en Dios chanang ne ese sañante en Dios Chanyante ocasión, on Dios o cuene, chan Dios canganun ya lo vida, Chu canganun to era, canganus wa en tian lo yure, nis contas lo yure, la cuore suare vida, suare ocasión, o canga chane, o sion tene, en longen antere, tenu longen antere en Dios
enseñar con nan uchklora, ¿no? Para que se enseñan en Dios. Jesús, ¿no? Along nut kui Jesús lo sí. Kui Jesús yang nane on Jesús ne on yant qua osti qua se estibro no ni está a la diestra del Padre. Pero alon dai ne yueta yo te no dai on no Espíritu Santo encanta en on bro no ni. O no te nang ne chayin ang tan Dios ne. Alo tan na tant cuana chan Dios con para que se chue osten sira nus ocasión ñana aloña o chuclón pero nandita chan Dios ni loco ña o chuclón ni loco cla en lugar ni loco ni toca ni loco pero nandita chan Dios canga nunca Dios en su ocasión no docha viajan en lo yure o si on tener la tía tere cha cue ora cha no cui Jesús no lo si ala cui no cui Jesús lo si cui Jesús ne Jesús ne no cui no hay nunca Espíritu Santo o cachen ka tener por más el justo por la fe vivirá. Pero eso vos un Dios te no ante palabra en Dios te no yo te chación Dios en en chane ñang chatiote en Dios se mocat donde lo en chane tan en Dios en abra tía ña porque juena de que tía ña ne tien ña es ñe tien ña chi tien ña no yang te un te no la soy yo Dios en te no y acá yo te no acá Jesús ne ni invitaba chana neo preparar casio cha todo cha viaja este Jesús ne casio cha en Jesús o cha en Jesús nunca no to cueva sent en nanga o ta anan thay o ta anan ko o ta ti wane kanga no ko ne ko o ta sio problema en one kanga no ko chano ne via ne na kan en o porque te lo chiliure ne nan en lo chiliure ne nang ne ka anan chene pero cho yen an tan Dios ne o no café ne echa san an tan echa tan en Dios cha cuen Dios ne nyan cuen Dios ne nyan no kui cuen Dios ne nyan no que cuen Dios ne shlo na nangat kui ne nanga ke pero en Dios te no nang cha cuen se no ni ne vos era ne o sin cate o ne mo compartir ne compartir. Muchísimas gracias para todos aquellos que estuvieron aquí y si nace de su corazón compartirla, sí lo puede compartir y nos vemos hasta la próxima para no aburrirlo.